Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta quinta edición del ciclo que hemos denominado Desayuno de Mercados, la visión de los portfolios, donde intentamos acercarles de manera directa qué están viendo, qué están decidiendo, qué están evaluando los inversores institucionales, los fondos comunes de inversión, los portfolio managers y sus comités que tienen de alguna manera la obligación de administrar permanentemente dinero. No es que pueden elegir hacerlo hoy y mañana no. Permanentemente tienen la obligación de buscar diferentes alternativas en diferentes tipos de instrumentos vinculados a todo lo que es Argentina y el mundo. En esta oportunidad, generosamente nos acompañan los responsables de AdCap Asset Management, una de las administradoras de fondos comunes de inversión independientes más relevantes. Tenemos, por un lado, a Javier Timmerman, socio de la compañía. Javier emigró desde muy pequeño, si bien es argentino, emigró de muy pequeño a Israel, donde cursó sus estudios en ciencias políticas y después se perfeccionó en todo lo que es la parte financiera en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Tiene una trayectoria de hace un par de años, desde 1982, que trabaja en el mercado financiero, en diferentes bancos de inversión, desde UBS, pasando por Bear Stearns, y dirigiendo el área de mercados emergentes y de Global Effect. En el año 2009 fundaron la compañía AdCap, que sigue liderando con sus socios hasta ahora. Por otro lado, Paula Gándara, licenciada en Economía de la UBA y máster en Economía de la Universidad de Itela, muy conocida en la industria local a nivel financiero. Comenzó en su momento en la función pública del Ministerio de Economía como analista, pero siguió trabajando en diferentes bancos internacionales, como por ejemplo Morgan Stanley, Lehman Brothers, BBV. De vuelta en la Argentina, también pasó por diferentes entidades del sistema financiero, incluyendo una primera etapa en AdCap Securities, HSBC y R Partners, y desde hace un par de meses retomó como responsable de todo lo que es la estrategia de los fondos comunes de inversión de la compañía. Javier, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La idea de la charla, como siempre, Javier y Paula harán una primera exposición para darnos un panorama de su visión. Todos aquellos que tengan consultas, por favor, las escriban en el chat del Zoom, y cuando cerremos esa primera parte de exposición, vamos a generar un diálogo con ellos para trasladar todas estas consultas. Bienvenidos, muchas gracias. Largamos nomás. Apareces muteado, Javier, todavía. Javier, apareces muteado todavía. Sí, perdón, disculpen. Gracias por la invitación. Yo, como dijo bien Aníbal, pasé toda mi carrera laboral en Estados Unidos. Vengo del palo de trading, no de análisis económico y político, pero bueno, un poco por mi historia en algunas profesional y también familiar, soy un gran observador de la realidad económica y política, y voy a tratar de exponer ante ustedes lo que yo creo que es relevante en este momento, y cómo eso podría llegar a impactar en lo que a nosotros nos interesa, que es un poco los números, las inversiones, etc. Hay algo hay dos cosas básicas que todos sabemos. Una es que la grieta es tan fuerte que estas elecciones y cada elección de acá en adelante es más relevante. Si hay algo que están de acuerdo tanto la oposición como el gobierno, es que estas elecciones son realmente un antes y un después para la política, pero no necesariamente por las razones que ellos dicen. No es porque, como dice Juntos por el Cambio, si gana el gobierno nos vamos a Venezuela, y tampoco es, como dice el gobierno, si gana la oposición volvemos a
ser esclavos del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Pero son importantes porque son muy importantes porque esta grieta cada vez es mayor y hay mucho en juego para ambos. Y también hay mucho en juego para cada facción. Hay mucho en juego dentro de Juntos por el Cambio y hay mucho en juego dentro del Frente de Todos. Rápidamente voy a repasar algunos números. El número clave acá es el 40%. Ese es el número clave. 40% prácticamente de todo, ¿no? El gobierno sabe que va a recibir menos votos que en el 2019, pero menos de 40% le resultaría un golpe muy duro. O sea que arriba de ese número el Frente de Todos estaría más o menos conforme, y si la cantidad de votos que recibe es 39.9, no van a estar contentos. El Frente de Todos tiene que ganar la provincia de Buenos Aires, pero la va a ganar seguramente, pero si la gana por menos del 5% es un problema, así que debería recibir por lo menos 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires para sentirse satisfecho, y ellos creen que lo pueden lograr. Ahora, bien, acá es muy importante lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, y probablemente sea la llave de lo que termine pasando en el 2023. La oposición para ganar, y especialmente Rodríguez Larreta para ganar las elecciones o ser un candidato competitivo dentro del Frente de Todos, necesita un candidato competitivo, dentro de Juntos por el Cambio, necesita un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires. Si no tiene un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires, probablemente no pueda ganar las elecciones en el 23. Por eso la apuesta a Santilli es una apuesta arriesgada, pero que tiene mucho potencial de asegurarle a Rodríguez Larreta tranquilidad dentro de la estructura de Cambiemos, si le va bien a Santilli. Y por otro lado, el Frente de Todos necesita que esa candidatura no tenga demasiado éxito, porque con esa candidatura, con Santilli como alguien peleándole a Axel la reelección, sería un golpe muy, muy duro para el Frente de Todos. Así que la provincia de Buenos Aires es clave, obviamente, pero también es clave dentro de la coalición de Cambiemos. El gobierno seguramente va a perder en Cava, en Córdoba, en Mendoza, pero hay algo muy interesante, tal vez lo más interesante de todo lo que se está, o sea, algo que nos permite analizar de una manera muy, muy profunda lo que está pasando en la política argentina, y es la provincia de Santa Fe, a mi juicio. Yo ayer estuve con gente que muy, muy allegada a Cristina, charlando mucho sobre las elecciones, y ellos ven lo que pasó en Santa Fe como un antes y un después dentro del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque Cristina armó una coalición con un gobernador semi-opositor al núcleo duro del kirchnerismo, en detrimento de Agustín Rossi, que era uno de sus hombres más leales. Así que eso demuestra que para el Frente de Todos ganar las elecciones es fundamental, muy diferente a lo que pasó en el 2015, que Cristina de alguna manera entregó las elecciones. Ahora está yendo por un camino 100% diferente y está dispuesta a cualquier cosa, incluido buscar, como vimos en estos últimos días, apuntalar a Alberto cuando ella está con una bronca tremenda por lo que pasó en Olivos, con las fotos, etcétera, etcétera. Así que Santa Fe demuestra que Cristina, si tiene que poner a, no sé, a quien sea para ganar estas elecciones, lo va a hacer, estas y las del 2023. Después, lo demás es más o menos esperable. Las demás provincias no creo que haya demasiadas sorpresas. El sur y el norte ganará el oficialismo, después habrá algunas provincias más peleadas, Entre Ríos, La Pampa, etc.
Córdoba, a mi juicio, también es importante, pero del lado de Juntos por el Cambio, porque hay una interna, y esas internas van a ser importantes para ver qué tipo de Juntos por el Cambio emerge después de las elecciones. Si es un Juntos por el Cambio que busca ir para el lado más de Macri y Patricia Bullrich, más duro, o si busca los consensos de Horacio Rodríguez Larreta, que lo que está buscando justamente es arrancarle al frente de todos ese porcentaje de gente que no es peronista, pero que acompaña generalmente o sea, que no se siente identificada con un partido de derecha y que Horacio cree que es donde él tiene que ir a buscar los votos. Así que Córdoba y Santa Fe son muy importantes. Santa Fe porque demuestra la estrategia de Cristina de ir hacia un acuerdo y hacer lo posible para ganar, aunque los candidatos no sean de su agrado. Y Córdoba porque es una batalla dentro de la oposición para ver qué tipo de oposición va a haber de cara a las elecciones del 2023. La realidad es que lo único que importa en el mundo de los inversores institucionales afuera es la política. Nadie, absolutamente nadie, a diferencia de otros periodos, nadie dentro de los inversores institucionales afuera, que son los que tienen la capacidad de mover y hacer cambios, o sea, mover a la Argentina de un lugar a otro, hoy está mirando los números de la economía argentina. A nadie le importa nada, ni la inflación, ni el dólar, nada, porque no están mirando a la Argentina desde ese punto de vista. Lo único que están mirando los inversores, los pocos inversores institucionales que hay afuera, y eso es un poco lo que yo hago, porque yo hablo con 4 o 5 de estos inversores por día, es la política argentina. El inversor institucional de afuera no está dispuesto a financiar de ninguna manera la grieta. Entonces, no les importa si el gobierno logra controlar la inflación, no logra controlar la inflación, si el dólar, si el acuerdo con el fondo, que después voy a volver al acuerdo con el fondo, si todo esto tiene algún sentido, no les importa. Hoy yo llamo a un inversor internacional y le digo, mira, ¿por qué no hablamos un poco del acuerdo? Me cuelgan. Lo único que les interesa es saber qué tipo de política va a haber después del 2023. Si va a haber candidatos que ellos consideran que tienen la capacidad de hacer un cambio 180 grados sobre la forma de hacer política en la Argentina. Entonces, después de las elecciones, mucho de eso va a estar más claro, y eso es un poco lo que pasó en el 2013. Después de las elecciones de mitad de término del 2013, quedó claro que, que había una oferta competitiva al gobierno, estaba Massa y Macri como opositores, y Scioli como candidato cantado del gobierno, pero como un candidato que era un poco distinto al kirchnerismo clásico, y eso logró entusiasmar a los inversores de afuera y logró también que la Argentina pase a ser un mercado apetecible para muchos, y hubo un rally grande en el 2014 y 2015 que culminó con la victoria de Macri y los activos revalorizándose mucho. Eso es lo que van a ver qué pasa después de las elecciones, para ver si se repite un escenario así, donde Juntos por el Cambio se consolida con Horacio Rodríguez Larreta, que entiende bastante bien que hay que buscar consensos y eso al mercado le sirve. El mercado no quiere volver a la dura del macrismo, donde no hay consensos, porque se da cuenta que vamos a repetir un poco la dinámica del 2016-2017, donde el mercado se entusiasma, pero ante la primera de cambio vuelve el miedo a lo que terminó pasando, que es que de vuelta volvió el gobierno kirchnerista. Entonces, lo que Rodríguez Larreta les garantiza es una especie de colchón
donde al buscar más consensos le va a resultar más difícil a la oposición, a la nueva oposición, que sería lo que es el gobierno de ahora, poder debilitar la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Y eso a los inversores le da seguridad. Rodríguez Larreta, en cierto modo, es una especie de seguro de cambio, porque es más difícil voltear. Voltear me refiero en términos de mercado, no de institucional. Bueno, entonces es importante, como decía, ver cómo queda parada cómo queda parado el gobierno, cómo queda parada la oposición. Yo creo que va a ser una elección donde va a quedar, va a ser bastante parejo todo, más o menos como se espera, al frente todos ganando la provincia de Buenos Aires, Santilli más competitivo de lo que se esperaba, en fin, no grandes cambios de lo que se está viendo ahora, y eso, a mi juicio, va a fortalecer a Horacio en el frente Cambiemos, y va a fortalecer dentro de la coalición de gobierno a la necesidad imperiosa de buscar un candidato más de unión o apuntar a Alberto más desde la unión y la fortaleza de la unión con Massa, con todos los gobernadores, etc. El problema es que, ¿qué pasa el día después? La Argentina tiene un problema inmenso de financiamiento y de calidad del gasto, que lo hace el gasto totalmente improductivo y encima no se puede financiar. Entonces lo que está pasando ahora es que el gobierno está utilizando todo tipo de artilugios contables y maniobras de las cuales a mí, como alguien que hace 40 años que vive en Estados Unidos, no entiendo nada. Así que yo no puedo, después Paula va a empezar a explicar un poco mejor de lo que yo puedo explicar, qué es todas estas maniobras, porque a mí me superan. Pero de todas maneras, son maniobras y artilugios contables que nunca van a resolver los grandes problemas que tiene la Argentina, que es la imperiosa necesidad de financiar un déficit que no es financiable en la coyuntura actual. Y no es financiable, y a raíz de que no es financiable, la única forma de seguir adelante es cada vez ir acortando los plazos de ese financiamiento y anclarlo. Entonces por un lado tenés el dólar anclado, como la única ancla, el dólar friseado o no moviéndose como debería moverse, y eso de alguna manera es el único ancla que tienen para moderar la inflación, y por el otro lado tenés el 70% de ese financiamiento atado a la inflación. Entonces, esto es como perseguir dos gallinas al mismo tiempo, o sea, alguna de estas dos cosas se va a terminar escapando, y cuando se escape, ¿cómo solucionás el tema? Y el mercado percibe, y ya no estoy hablando del mercado de afuera, porque ya vimos que no hay interés, pero el mercado de adentro percibe que la única manera de solucionar este gran lío que viene arrastrado ya de la gestión anterior, donde el déficit se financia con artilugios, con activos que están atados a otros, están atados o a la inflación o al dólar, que la liberación de esto o la solución de esto puede traer otro reperfilamiento. Entonces, ante ese miedo, el inversor cada vez, esto es como un círculo vicioso, ¿no? Cada vez pide más corto plazo, y eventualmente algo va a haber que hacer. Y la realidad es que hoy en día, cuando los inversores se sientan a ver lo que está pasando, más allá de la política y más allá de estas necesidades imperiosas de financiamiento, es que hay 7 variables que son complicadas hoy en día. Por un lado, tenés un banco central con pocas reservas, no hay acuerdo con el fondo aún, todos saben que hay distorsiones en el precio del dólar y el precio de las tarifas de servicios públicos, miedo a esta variante Delta y la posibilidad. En Estados Unidos ya empezaron de vuelta
hablar de cierre de algunas actividades, la memoria del reperfilamiento que estábamos hablando antes, de que y si esto termina en otro reperfilamiento. Así que, y por otro lado, tampoco tenés lugar, el Banco Central tiene el balance sheet muy comprometido y ya necesita cada vez más dólares para financiar al Tesoro, porque ya no puede seguir acumulando LELIQs y pases, etcétera, etcétera, para que no se dispare la inflación. Así que en este escenario, que es complicado, ¿qué piensas? El gobierno tiene una sola bala, ellos creen que tienen una sola bala. Y la bala que ellos creen que tienen es un acuerdo con el fondo. Yo soy bastante escéptico, muy escéptico, sobre... En realidad soy muy optimista respecto a la posibilidad de un acuerdo con el fondo y muy escéptico respecto a que ese acuerdo signifique algo más allá de un título en el diario. No creo que signifique demasiado desde el punto de vista de salir de estos problemas que yo les mencionaba antes, que son problemas de financiamiento. El fondo, y no quiero entrar en demasiados detalles, pero el fondo no va a dejar que Argentina entre en default, pero por otro lado tampoco va a ser demasiado para que la Argentina pueda reconstruir su capacidad de financiamiento. Está en condiciones de exigirle reformas, tal vez no se las exige, y sin esas reformas, el acuerdo con el fondo va a ser solo un acuerdo que dé, o sea, que un acuerdo para los titulares de los diarios. El fondo lo que realmente está buscando es que la Argentina haga un severo ajuste fiscal que le permita achicar de alguna forma su brecha, algún tipo de liberación del tipo de cambio. El fondo entiende que la Argentina tiene una dinámica de gasto que tiene que modernizarse y como tal, y como le ha exigido a todos los países, principalmente los países europeos cuando el fondo estuvo involucrado en la crisis del 2010, son reformas. Ahora, la Argentina no tiene capacidad política para implementar esas reformas. Entonces, lo que seguramente pase es no va a haber una disrupción en las negociaciones como hubo en el pasado, sino un acuerdo para patear para adelante los vencimientos y que los dos salven la cara. Y la realidad es que la Argentina le va a costar hacer, tal vez, este acuerdo que termine firmando la Argentina va a ser un acuerdo que va a ir postergándose y va a ir teniendo diferentes renegociaciones a lo largo de los años, porque sin esos acuerdos, sin esas reformas va a ser muy difícil. Entonces, lo que creo yo que va a terminar pasando es dos cosas. Una, lo mencioné en pasar un poco antes, al principio de esta exposición, pero me queda más que claro que es lo siguiente. El gobierno, por lo que dijimos al principio de que estas son elecciones sumamente importantes desde el punto de vista político y la sobrevivencia de Cristina y del kirchnerismo, etcétera, etcétera, va a gastar todo lo que tenga que gastar de acá a las elecciones de noviembre, absolutamente todo. No va a haber ni siquiera el menor cuidado de las variables económicas y cómo eso puede impactar. Así que, por ese lado, todo lo que pensamos que puede pasar desde el punto de vista de maquinita, préstamos, adelanto del Banco Central, emisiones de corto plazo que le permitan seguir gastando, lo que sea, se va a hacer. Y el día después, dado los problemas que tenemos, a mi juicio, el gobierno va a tener que hacer un giro importante
en términos de su gabinete, porque se da cuenta que necesita cambiar la dinámica discursiva respecto a cómo atraer inversiones, cómo que el acuerdo con el fondo tratar de que sea más inclusivo de ciertas reformas, mejorar su relación con los acreedores externos, cosa de recibir cierto financiamiento que tal vez no es a nivel soberano, pero puede ser a nivel provincial o a nivel corporativo. Así que yo creo que la segunda etapa de este gobierno con la pandemia, si Dios quiere, no tan condicionando a las medidas económicas, va a ser de más moderación, con otros tipos de interlocutores que busquen ciertos consensos con empresarios, con inversores, etcétera, etcétera. Y dejar atrás un poco esta necesidad imperiosa de gastar dinero para asegurarse el triunfo en las elecciones. Así que yo creo que se vienen oportunidades. Ahora Paula les va a comentar un poco más lo que estamos viendo con números, pero yo creo que se vienen muy buenas oportunidades después de las elecciones. Creo que se va a consolidar un frente bastante más moderado dentro de la oposición con Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera logra captar la imaginación de los inversores afuera, que se necesita para apuntalar esto, y el gobierno tratando de mejorar su imagen como coalición que es una coalición de diferentes sectores, donde hay sectores moderados y sectores menos moderados, pero que le están dando lugar a otro tipo de políticos para hacer otro tipo de política. Así que, así como lo vimos entre el 2013 y el 2015, que fueron años donde hubo muchísimas oportunidades para comprar activos argentinos, posicionarse para las elecciones del 2019. Yo estoy esperando esa oportunidad y creo que los inversores van a ver con buenos ojos a medida que nos vamos acercando a las elecciones del 2023 para posicionarse en activos argentinos, ya sea equity, activos soberanos o provinciales. A mí me gustan mucho los activos provinciales porque creo que han demostrado que sus reestructuraciones le dejaron a los inversores con apetito de deuda provincial, deuda corporativa. Así que creo que hay que estar atentos a lo que puede terminar pasando el día después de las elecciones. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para contarles hoy. Y Paula, ¿por qué no tomás la posta acá? Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos, Paula, si podés continuar vos y después hacemos las preguntas y respuestas para, digamos, que le pueden hacer por el chat. Así se les transmitimos a Javier y Paula. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Sí, me pareció no me podía desmutear. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sigo desde los temas que dejó Javier. Y bueno, es muy en línea lo que decía Javier en la parte económica. Nosotros vemos al gobierno, básicamente, qué es lo que pasó en las últimas semanas. Muy típico de este gobierno. El gobierno tiene que ganar las elecciones, faltan 2 meses, falta muy poco, y lo que hizo fue ajustar todas las regulaciones posibles en materia de contener la devaluación, contener la inflación, asegurarse financiamiento. A las elecciones se gana con el dólar planchado y eso es lo que va a tratar de hacer. También tiene el Banco Central es como si tuviera una función de maximización en la cual lo que prioriza siempre es ser el comprador neto de reservas.
¿Por qué hace eso? Porque contengo la devaluación, la inflación, sigue siendo comprador neto de reservas, se asegura financiamiento para llegar a las elecciones. De esta forma lo que hace es no ajustar hoy. Javier hablaba de la posibilidad de un ajuste luego de las elecciones y sé qué es lo que va a pasar. Lo que hoy hace, ¿cuál es el plan modo para llegar a las elecciones? Es trasladar todos los ajustes posibles hasta el año que viene. Es donde va a aparecer o no un acuerdo con el Fondo Monetario, si van a aparecer o no las reservas, qué tipo de reservas, si en serio, si no, si realmente van a trasladar, si van a tratar realmente las reformas que el país necesita para que Argentina vuelva a una senda de crecimiento. Argentina no crece desde el 2011, es un problema enorme. Este año se espera un crecimiento del 6-7% y 2-3% para el año que viene. Eso no es una senda de crecimiento, es más un rezago estadístico, ¿no? Entonces, eso es básicamente cómo nosotros estamos viendo la economía y los mercados de cara acá a las elecciones. Nosotros tenemos básicamente en función a la devaluación, la inflación y la situación que hay actualmente con el financiamiento, son básicamente 4 recomendaciones fundamentales, que es la dolarización a través de un fondo renta dólar, la inflación, que es cobertura de inflación a través de un fondo que ajusta, básicamente tiene todos sus productos que ajustan por inflación, la devaluación por un fondo que es en pesos, invierte todos sus activos en bonos que ajustan a la devaluación oficial, y esta situación de una demanda por productos transaccionales de corto plazo con tasa es nuestro fondo T+1, que es el Pesos Plus. Pero quiero ir punto por punto por qué estamos haciendo estas recomendaciones y explayándonos sobre un tema que es el que más nos ocupa ahora, que es las brechas. Argentina tiene no sé cuántas, creo ya 13, desde el exportador hasta el último, pero ¿qué es lo que pasó? El viernes, el jueves a la noche, ajustó nuevamente el acceso al mercado para conseguir básicamente dólares. Frena la dolarización. Ajustó el tema de, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo va a seguir diciendo, es complicando más cómo dolarizarse. El tema de hacer cómo conseguir los bonos entre dólar MEP, dólar cable, si hay que tener una cuenta ahora offshore bancaria o si no la hay que tener. Acá el punto fundamental es complicar la operatoria de dólares. Por eso regula, la complica. ¿Y cómo la complica? Cada vez que la complica lo que hace es cerrar, bajar el nivel de bonos tradeados en el mercado. Nosotros estábamos viendo contra todo, hasta el dólar, desde el oficial al CNBI, veíamos más o menos que había un promedio diario de 130 millones. El jueves cayó a 39. Y ahora se viene recuperando a medida que pasa la semana, estaba en 50 millones, pero lo que queremos decir es esto. Se baja tanta la operatoria de los bonos en dólares, que las brechas pasan a no tener sentido. Cuando intentamos ver directamente, bueno, la operatoria del Banco Central, las nuevas reglas, lograron contener la dolarización, se abre una nueva brecha. Las brechas anteriores no tienen sentido y eso lo que hace es que al secar la plaza totalmente de las transacciones en dólares sean no relevantes. Pasamos a no haber relevancia en las brechas que nosotros vemos. Esto es justamente lo que quiere el Banco Central, desalentar las operatorias de los bonos en dólares. Pero ¿qué es lo que pasa cuando decíamos recién? Nosotros estamos viendo, como decía, la función de maximización del Banco Central son reservas, reservas, reservas. ¿Por qué? El número de reservas es fundamental. ¿Qué es lo que estaba pasando hacia principio de la semana pasada? Empezó a ver en todos lados de qué se habla. Cayeron las reservas líquidas. Empiezan a contar cuánto oro tiene el Banco Central. Entonces se cree que hoy las reservas netas están en 6.000 millones, pero la mitad es oro. Entonces empiezan a ver cómo el Banco Central puede afrontar si hay una estampida del tipo de cambio, si hay algún pedido, una mayor presión a la dolarización. La verdad es que hoy por hoy, lo que nosotros tenemos es que el Banco Central sigue siendo comprador neto de reservas. Cada vez le va a costar más, porque no tenemos a la soja ya más en estos meses. Tenemos un Banco Central que ya en lo que va de agosto compró 126, pero miren los meses que compró. Y supo aprovechar, porque realmente el Banco Central supo aprovechar la bonanza del primer semestre, siendo comprador neto de reservas. Julio y agosto no son meses típicos, logra cerrarlo con nota positiva y ahora cada vez le cuesta más.
Y yo creo que esta dinámica de las regulaciones tendientes a que no haya o desalentar de alguna forma la operatoria de dólares para desalentar la dolarización para que siga siendo comprador neto de reservas, llegó para quedarse. Y en este plan de vamos viendo qué regulación necesito porque el dólar se me va escapando de algún lado, es lo que venimos viendo más intensificado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de vacas flacas y se acercan las elecciones y siempre en Argentina, siempre las elecciones hay una propensión de los inversores a buscarse a preservar los ahorros que tienen en dólares. Esto es típica conducta electoral argentina, en la cual en un momento con escasa fuente de financiamiento y con la situación económica que existe, se agrava. Por eso aparecen las regulaciones. Acá lo que aparecen, que lo que quiero llegar siempre es ver, bueno, pero ¿dónde están las expectativas de devaluación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo mido? La brecha ya no tiene sentido. Hay 13 brechas, ninguna está pidiendo cuál sería la presión real a la dolarización. Yo miro un poco qué es lo que pasa con las tasas implícitas en ROFEX, el futuro de ROFEX. Podemos hablar 1000 veces de lo que estamos viendo acá, no es líquido, está sucio, tiene temas técnicos, tiene un tema de volumen, pero algo indica. La línea gris de arriba, eso era básicamente a fin de año, cuando se esperaba una devaluación fuerte en febrero. Era la brecha, se devalúa en febrero o en octubre. Febrero fue un mes normal. Octubre todavía está por venir, pero ahora les voy a mostrar cuándo se está viendo la devaluación. Cuándo el mercado está pensando que va a devaluar. Fíjense, aumenta. Vimos unos bajos niveles en mayo, cuando ya había expectativas de devaluación totalmente contenidas, aumentan las tasas implícitas levemente pero en forma sostenida. Y esto me llama mucho la atención. Esto es la devaluación implícita en las tasas de ROFEX. La azul clara es ayer. Fíjense dónde están, 5 o 6 meses, al 4,7, 4,9. ¿Cuánto está la inflación a hoy? 3%. Ahora vamos a hablar de la inflación. La inflación va a ser rarísimo que el Banco Central pueda bajarla del 3%. Dos altos, 3%, rarísimo. Pero miren lo que está pasando. Hoy en mercado, si yo miro esta foto, trato de ver qué indicadores me muestran hoy la presión a la dolarización. Yo estoy viendo que lentamente en todo agosto hay aumento en la... ¿Qué es lo que espera el gobierno? Que aumente la tasa de evaluación por encima de lo que hoy yo espero que va a estar la devaluación hacia febrero-marzo, o no, la inflación, perdón, o no. No sé, hoy si miro el 3,5% llegó para quedarse. Entonces, hoy el mercado lo que está esperando es una aceleración de la devaluación a un ritmo cercano a la inflación. Que dije, pisa el tipo de cambio, hay una solución del rezago cambiario que vemos hoy. Esto es lo que está mirando el mercado hoy, con esa tendencia. Ahora, ¿esto hoy me dice que va a haber un salto cambiario? ¿Que va a haber una devaluación, un pico? No, hoy no. Hoy el mercado no está viendo que hay una devaluación hacia el primer trimestre del año que viene. Ahora, ¿las expectativas van a correrse hacia ahí? Sí. Todo va a depender de cómo estemos nosotros después de las elecciones y cómo va a ir moviéndose esta dinámica y hacia dónde se van a trasladar las expectativas de evaluación y dónde el mercado cree que va a devaluar. ¿Qué es lo que les dije recién? Que la inflación baje del 3% es acá misión imposible. ¿Por qué? Porque la núcleo, que es la que teóricamente es la más estable, no baja. O sea, bajó, la sorpresa es que venía en 3,5, se fue a 3,2, pero igualmente el componente núcleo, que explica el 60% del CPI, del índice general, dependiendo del mes, es realmente algo muy estable en el tiempo. Entonces, cuando nosotros miramos y decimos la inflación general la lleva la núcleo, y vos podés ir a ver los acuerdos de precios, los regulados, los estacionales, pero la que viene firme explicando el por qué no se puede bajar del 3% es la núcleo. Y esto va así, cuando nosotros, el REM son las expectativas del Banco Central, fíjense para adelante. Lo que esperaba el mercado en junio y en julio. Julio el azul, subió, y sube hasta noviembre, diciembre, enero, ya está por encima del 3%. Y bueno, ahora le voy a hablar del mercado, y esta es una de las cosas que explica la razón de todos los males, que es las necesidades de financiamiento, de vencimientos que tiene el gobierno en el corto plazo.
Este mes, ayer tuvimos la licitación, fueron bastantes hubo bastante apetito por la ley de corta, obtuvo financiamiento neto positivo porque los vencimientos eran cortos, pero los meses que vienen son difíciles en este contexto y en un contexto electoral. ¿Qué pasó ayer? Se propuso, la Cámara, creo, de Fondos Comunes de Inversión, aparece la posibilidad de armar fondos comunes que sean settlement con T+1, en el cual estén invertidos en money market y en productos de menos de 12 meses de duración en emisiones primarias. Básicamente la lectura es, el gobierno se está tratando de generar instrumentos para cubrir su propio financiamiento. O sea, esto que les muestro. Está tratando de conseguir plata para financiar esto, para solucionar este problema. Yo miro esto y digo, si alguien no dormía de noche, uno mira esto y ya no duerme. O sea, es realmente un problema. Es realmente un problema en un escenario donde se está mirando que el giro de utilidad es constante, el aumento de cuándo está la base monetaria y los agregados monetarios aumentando, que todo va a ser una incidencia todavía más. Si no logra captar esto en el mercado, incide sobre ¿qué? Sobre la inflación. Entonces, ¿de qué hablamos al principio de la presentación? Que yo les dije, hay que tener en cuenta dólar, inflación y financiamiento para entender cuáles son las variables que van a determinar cuáles son las decisiones de inversión que vamos a tomar. Tenemos que tomar decisiones de inversión en función a las expectativas de evaluación, a qué es lo que esperamos del dólar oficial, a cómo viene la dinámica de la inflación y cómo el gobierno se va a financiar, porque van a incidir directamente en dónde nosotros vemos valor a la hora de financiarnos. Al gobierno se financia y nosotros a la hora de invertir. Esto es un bono dólar link. Nosotros también estamos tratando de entender que es un tema bastante complicado, como lo decíamos recién, dónde están las expectativas de evaluación. Las expectativas de evaluación no están en el corto plazo. Este es el bono del T2B1. No están, porque si bien hubo un aumento, este es el rendimiento, esto es de evaluación más tanto actualmente. Pasó a haber una brecha hacia febrero, donde, miren, se pensaba que el gobierno entonces no va a devaluar, pero yo hoy pienso realmente que en el corto plazo va a volver a estar a tasa negativa este bono, no. Creo que se puede llegar a mantener en estos niveles y en forma muy volátil. Yo creo que de acá en adelante tenemos que tener en cuenta que la volatilidad de las clases de activos llegó para quedarse. La demanda por los instrumentos de cobertura no es estable. No es estable ni consistente. Nosotros vemos semanas donde el dólar link termina negativo y semanas donde termina positivo. Si nosotros estuviéramos viendo que el mercado está pensando en una devaluación antes de las elecciones o quizás después, estaríamos viendo muchísima más demanda por instrumentos de cobertura que hoy no es constante. Porque no está el driver. ¿Sí? Bueno, ¿por qué la gente va a comprar un producto de cobertura? Porque cree que tiene pesos, compra dólares, se ajusta a versión oficial. Eso hoy no se da en forma constante. Es muy magro lo que está pasando. Sí frenaron los rescates en la industria. El rescate de la industria estuvo totalmente rescatada, fue bastante difícil hacia principio de año y frenó. Pero no están todos los días positivos, pero frenó un poco la dificultad que era tener este tipo de cobertura. Ahora vamos al rendimiento de otro bono que hablamos de inflación, un benchmark en el mercado que es el Bonsal 24, lo conocemos todos. El Bonsal 24 va a volver, esto es, fíjense, hoy está más 4,5, 5. Nosotros en estos niveles de 4,5, 5, para mí se van a mantener ahí. Y están más volátiles que otra cosa. Yo creo que realmente aún con los niveles de inflación que estamos actuales del 3, cuando llega al 4% de inflación, las tasas más altas, hubo el rally más grande. Después ajustan y ahora están más o menos en este 4,5, 5%, 4, 5% de tasa real, en el que creemos que van a mantenerse así, de cara a las elecciones, con determinada volatilidad que vamos a andar viendo, pero yo no lo veo hoy al Bonsal 24 volviendo a tradear una tasa real de ser más 2. Primero porque hay un montón de expectativas de evaluación y expectativas de inflación. Hay mucho ruido político que interfiere y que suma volatilidad a los activos. Los retornos en el año, lo que le decía recién, fíjense los retornos en el año.
Esto es retorno directo en peso. Los T221, T22 son las expectativas de evaluación. La inflación se llevó todos los premios. Hasta ahora, el mercado se posicionó y hubo mayor demanda por productos indexados a la inflación. Esto es donde hubo la mayor demanda. Y empezamos a ver en los últimos meses recuperándose un poco, pero no en forma consistente, como les mostraba en el rendimiento del T2B1, los fondos, los bonos que vienen dólar link, que son los que justamente nos tienen que mostrar un poco el apetito por los instrumentos de cobertura que hoy no estaría haciendo en forma constante. Estos son los retornos en el año. Y acá yo quiero ir directamente a los fondos que les venía, esta es la familia de fondos de AdCap, pero quería mostrarles básicamente los fondos y el por qué nosotros, en base a lo que estábamos viendo, estamos recomendando. Primero, básicamente, es el fondo donde vemos mayor apetito en este momento, que es el Pesos Plus. Es un fondo cuasi transaccional, no es un money market, es un Pesos Plus. Fíjense, tiene tasa fija, tasa Badlar, tenemos bonos de Barlalink, van a ser, pero lo más importante de este fondo actual, el T+1, es que mantiene un balance entre Badlar y SER. Y eso es lo que nos permite captar el devengamiento de tasa de corto plazo y las tasas de inflación alta, con una duración muy corta. Es un fondo totalmente conservador, es un fondo que ha tenido suscripciones netas muy por encima del resto del mercado y tiene una tasa realmente súper interesante a esa duration y que ha sido un referente para nosotros del mercado y que capte esta necesidad transaccional de corto plazo. Cuando el gobierno ayer sacó la regulación de que quiere poner fondos T+1 con instrumentos cortos en mercado primario y money market, parece que está replicando los fondos T+1. Fondos que ya podían hacer eso y que se limitó la participación del money market y ahora la abre, pero aparte de restringir en otras situaciones que es bastante rígida el fondo, la forma de management que plantea el fondo, lo que nosotros vemos es esto. Cada licitación en el último mes, donde el gobierno no ofreció instrumentos cortos a tasas atractivas, el mercado se dio vuelta y suscribió a los T+1, al Pesos Plus. Esta tendencia va a seguir, va a continuar, porque la verdad es que si van a una LEDE, a un mercado directamente, una licitación, no son tan líquidas, es difícil, hay que sostenerla. Mientras tanto, el Pesos Plus es un fondo que nosotros esperamos que la gente se mantenga con un horizonte planteado un mes, ¿no? Para poder devengar lo que nosotros pensamos que hay un devengamiento, inclusive hasta menos. Ojo, no es un money market, pienso yo, no es un día para vención de capital, pero saca casi 10% por encima del retorno de un money market. Primero, entonces, apetito transaccional de corto plazo tasa con balance SER-Badlar, el Pesos Plus. Este es el balanceado 2. Ese bono ya le mostré recién que los fondos balanceados son los que dieron más retornos, los balanceados SER, ¿no? Es un fondo 100% SER. La mayor porcentaje son en estos instrumentos líquidos que tenemos desde el SER hasta el TX24, con una duración de casi 1, el cual ha tenido también suscripciones netas. Vemos que hay desaliento, ya no es la mayor apetito que hubo en todo el año fue a través de este y se canalizó a través de este fondo. Hoy vemos que se divide un poco con el Pesos Plus, ya no vienen solo el balanceado, vemos Pesos Plus, pero sigue teniendo suscripciones netas positivas y siguen siendo los que acaparan el mayor atractivo del mercado junto con el Pesos Plus. Diría que en los últimos meses aparece un apetito más transaccional propio de un periodo electoral y sigue existiendo la necesidad de ajustes por inflación. El retorno total. Este es un fondo que tiene el 80% en corporativos que ajustan por tipo de cambio oficial o corporativos de primera línea que hacen devengamiento de tasa de devaluación más determinado margen. Hoy tiene cerca de devaluación más 5 a una duración de 1. Nosotros logramos eso porque tiene, como está acá, tasa dólar link, 78% en instrumentos corporativos. En bonos en dólares pongo 14%, esos son posiciones líquidas, que yo necesito por cualquier cosa de que haya que enfrentar rescates, pero el objetivo es buscar mayor corporativos y bonos del gobierno
que devengan tasas de devaluación más alto, este margen que sea lo más atractivo posible para que nos den por encima un premio por sobre la devaluación. Este es el otro fondo donde nosotros vemos que, es lo que les decía recién, el apetito no es constante, pero empezó a aparecer. Empezó a aparecer para carteras, personas conservadoras que buscan empezar a tener hoy determinado porcentaje en sus carteras de protección a la devaluación, es el instrumento al que hay que ir, ¿no? Si bien estábamos, y hablé mayormente de las expectativas de devaluación y qué es lo que espera el mercado, tratando de explicar por qué el gobierno está haciendo las regulaciones que hace, este es un instrumento que nos permite en pesos invertir y tener un ajuste contra la devaluación oficial, sumado a el devengamiento que nos da por encima de instrumentos que tienen margen, no es solamente devaluación cero, sino que tienen los corporativos devengan tasas atractivas. Y ahora con el renta dólar, que es un fondo que nosotros estamos, no sé si recuerdan estas estructuras que hubieron en los fondos LATAM, que hubo muchísimo apetito hace 2 años atrás, que después terminaron, estuvieron bastante, muy pasivos por el tema de que apareció el dólar MEP, dólar canje, que hoy existe también, pero que terminaron con muchísima posición de dólar cable. Y nosotros empezamos a ver que también no había retornos atractivos en Latinoamérica, más allá de que está pasando por una situación política bastante completa. El calendario electoral de América Latina es larguísimo, termina a fines del año que viene, hay mucha volatilidad y rinde muy poco, por lo tanto empezamos a notar muchos clientes nuestros, contrapartistas, que nos decían que estaban buscando retorno en dólares más atractivo, ya no money market, ya no hacer parking en dólares, sino inversiones en dólares. Y pensamos en reconvertir el renta dólar, que estaba simplemente en cobertura entre US Treasuries y corporativos brasileros, soberanos chilenos, y empezar a convertirlo sumando, como mencionaba Javier, que nos interesa muchísimo, bonos corporativos y provinciales argentinos, manteniendo un porcentaje muy fuerte de la cartera en activos líquidos brasileros corporativos y sumándole lentamente bonos corporativos y provinciales como YPF, Tecpetrol, PAE, provincias que ya realizaron sus reestructuraciones y los han hecho en forma exitosa, como por ejemplo Córdoba, o por ejemplo puede tener Cava, ¿no? Sabemos que no va a tener problemas fiscales. El objetivo es tener una duración de 1,5, básicamente una tasa del 5% en dólares anual. Y el objetivo del fondo fue decir, en la Argentina luego de la reestructuración hay un problema. No hay bonos líquidos para poner fichas, poca ficha, poco, porque hay bonos de Córdoba, por ejemplo, si yo quiero ir a comprarlos, tengo mínimos de $150.000. Entonces, no tengo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una ausencia de instrumentos cortos líquidos en dólares. Bueno, el fondo renta dólar intenta solucionar ese espacio en la curva de rendimientos, otorgando una duración corta con un retorno de $5 y también sumando, para que esto ocurra, tengo mucho porcentaje en LATAM, en fondos, en corporativos brasileros, donde nosotros creemos que el apetito va a seguir existiendo, y son corporativos de muy corta duración, muchos de ellos vencen antes de las elecciones de Brasil, y que son realmente de empresas fantásticas, ¿no? Capaz muy relacionados a lo que está pasando en las exportaciones de frigoríficos a Asia, o la situación con, por ejemplo, con los aviones en Embraer, bueno, empresas donde empezamos a ver básicamente como llamamos nosotros el cherry picking, donde tenemos los mejores corporativos brasileños y sumamos los mejores créditos argentinos. Estamos en plena transición, el fondo, y los invitamos a que los miren. El fondo renta dólar, que para nosotros viene a cubrir esa ausencia que hay hoy en el mercado argentino, que es tan necesaria para las personas, por supuesto, que ya tienen dólares. Yo la presentación junto con el contexto macro y lo que nosotros estamos viendo terminó.
si quieren abrirlos a preguntas. Agustín, Javier, ¿alguna Paula, pregunta? muchísimas gracias, excelente la exposición. Ahí le doy para que él pueda realizar las preguntas que nos fueron llegando por los Te distintos escucho lados. muy bajo, lo Sí, se escuchás escucha muy bajo. abajo. Se escucha Es muy abajo. bajo, te escucho. ¿Ahí me escuchan mejor? Un Más poquito o menos. mejor. Sí. Les decía que les agradecemos por la presentación. Ahora le doy la palabra a Saúl para que pueda realizar las preguntas, a Saúl y Guillermo. Ellos le van a transmitir las preguntas que nos fueron llegando. Buenos días a todos. Realmente felicitarlos por la exposición, tanto a Javier como a Paula, realmente muy completo, muy interesante. Primero una preguntita para Javier. Lo que estamos viendo a nivel global, digamos, y cómo eso impacta en las expectativas de Latinoamérica y en particular de la Argentina, es que vemos un fortalecimiento del dólar respecto del resto de las monedas y vemos un impacto importante sobre los activos latinoamericanos en general y argentinos en particular. La pregunta es, Javier, si vos crees que este proceso de apreciación del dólar a nivel global va a continuar. ¿Cómo están viendo eso? Mira, es interesante la pregunta porque es muy difícil. Hoy en día hay nuevas variables que hacen más difícil predecir cómo se puede comportar un activo global dadas las noticias y que aparecen. Por un lado, tenés este miedo constante desde que ya viene desde hace muchísimo tiempo. Yo diría, no voy a exagerar, pero diría casi 15 años, que es esto de cuándo el FED va a cambiar su política monetaria de una manera brusca, o si vamos a seguir con este nivel de tasas tan bajas, porque la verdad es que a pesar de todo lo que se dijo y se dejó de decir, en Estados Unidos tenemos tasas negativas, si miramos la inflación y dónde están los bonos en dólares. En Francia tenemos una inflación de 1.2 y bonos rindiendo 0.3. O sea que tenemos una cantidad inmensa de activos a tasa negativa. Y por otro lado, una inflación que ¿me escuchan bien? Porque, ¿sí? ¿Se escucha? Okay. Una inflación Sí, se escucha bien. Sí. Una inflación que esperemos que sea temporaria por todos los estímulos que hubo este último tiempo, pero que empezó a preocupar de nuevo. Yo lo que creo, sinceramente, es que el dólar se está fortaleciendo hoy porque hay una noticia que para mí es clave en lo que va a terminar pasando en los mercados globales. Y esa noticia es los conflictos que hay en relación a China. De repente China ha cambiado, ha dejado de ser un mercado confiable para muchísimos fondos de afuera. Las nuevas regulaciones, la discrecionalidad en cómo los chinos se están manejando respecto a ciertos sectores de su economía, las trabas. No nos olvidemos que hubo muchísimo impulso de inversiones hacia China que ayudaron a que el dólar pierda un poco su valor, pero además a mantener eso de que la productividad de la economía no podía caer. Yo creo que los conflictos, o sea, el miedo hacia lo que puede terminar pasando en China se va a incrementar y eso va a sostener los mercados, el mercado americano principalmente, porque a pesar de todo lo que pasa, esa plata va a ir volviendo al mercado americano y
y los mercados latinoamericanos me parece que van a seguir en una senda. El dólar, los dólares latinoamericanos, o sea, las monedas latinoamericanas se van a ver más condicionadas por lo que pase con el dólar global. Si el dólar sigue apreciándose, las monedas se van a depreciar. Pero yo creo que, esa inversión en Estados Unidos a raíz de la desinversión en China va a hacer una especie de balanza sobre la posibilidad del FED de ir apretando un poco la tasa y dejando de comprar tantos activos. Así que no veo una corrección en los activos americanos. Creo que hay posibilidades en los activos latinoamericanos, y la moneda no creo que fluctúe demasiado, las monedas, por todos estos balances que hay. Me concentraría más en activos en dólares, por esto que le decía de China, y no veo que la volatilidad en los mercados, producto de estas declaraciones de los funcionarios del FED, tenga algún impacto sobre los activos. Así que por ahora hay que quedarse invertido. Excelente, Javier, muchas gracias. Y una reflexión simplemente con esto que comentaste de China. Hemos visto claramente que la intervención del gobierno hizo caer estrepitosamente las valuaciones de las empresas relacionadas con la tecnología de China, y si uno mira por ahí algunos de los discursos de Biden, el presidente de Estados Unidos, apunta también a que habría que regular, controlar de alguna forma a las tecnológicas, ¿no? Digo sí, pero simplemente una reflexión, sí, ese mismo comportamiento, obviamente bajo otra modalidad, no puede afectar la evaluación de las grandes tech que tienen sin duda evaluaciones bastante exageradas, ¿no? Yo no lo veo así por una razón, que es el mercado americano cada vez es más inmune a cuestiones de política, porque ha crecido tanto, se ha popularizado tanto el mercado. O sea, la tecnología lo que hizo, y el gran cambio que yo veo en los últimos años, es que y tratemos de recordar nosotros mismos, hace 20 años, 25, 30, 15, uno quería abrir una cuenta, invertir, era todo un proceso, más largo, más corto. Hoy en día se popularizó todo. Hoy en día una persona desde un celular abre una cuenta y se compra una acción. Eso para el mercado americano, que es un mercado que tiene cierta liquidez y que la gente generalmente ahorra, es un flujo inmenso de dinero. Comprar 5 acciones acá, 6 acciones allá. Entonces, y la nueva tecnología es donde invierten. Yo me acuerdo, ustedes, hay empresas, por ejemplo, no sé, qué sé yo me acuerdo algunas empresas tipo Intel, ¿no? Que en el 2000, 2001 eran las empresas que había que invertir. O sea, tenés Intel, todos teníamos Intel. Hoy en día es una compañía que dejó de ser relevante porque hay tantas compañías que los jóvenes, que va cambiando. La productividad americana te va llevando a que estas inversiones generalmente no puedan ser opacadas por restricciones de una sociedad como la americana, que generalmente no es irracional. Entonces, no creo que pase ni tenga el mismo impacto que tiene en China. En China, o sea, hay compañías en China, pero compañías grandes, o sea, que yo sigo, que tenían valuaciones de, no sé, 70.000 millones de dólares o 35 mil millones de dólares, que hoy valen 500 millones de dólares. O sea, la acción se fue de 120 a 3. Ese tipo de volatilidad en el mercado americano, en las grandes empresas, ojo, hay empresas pequeñas que no estoy hablando de eso, pero las grandes empresas están mostrando un nivel de productividad tan grande
que no veo que esas restricciones o ese posible, esas regulaciones, mejor dicho, puedan impactar la dirección de inversiones hacia ese sector. Obviamente que este es un mercado de mucha volatilidad, muchísima volatilidad, y tenés que tener, viste, como cualquier persona que evalúa un portafolio, tener bien pensado cómo, hasta qué punto uno puede manejar su riesgo. Por eso, yo mientras escuchaba la presentación de Paula, yo decía, o sea, es muy difícil hoy en día en la Argentina poder, y en el mundo también, poder cubrirse de estos riesgos que cuando uno tiene una acción o tiene un activo únicamente pueden hacer impactar negativamente en un portafolio. Yo iría por los fondos comunes, los ETF, o sea, no sería cuidadoso con acciones individuales, justamente por esto de que el mercado es muy sanguinario, como lo vimos en China, como lo vemos con algunas acciones más pequeñas, etc. Muchas gracias, Javier. Te llevo un segundo a la política argentina. Sí. Estamos ya cercano a las PASO. El gobierno ha tomado muchas medidas que ya fueron desarrolladas en la exposición con un timer electoral que parecería bastante acertado. De hecho, que el índice de confianza del consumidor pegó un salto interesante junio, julio. Parecería que la economía hizo piso. Y que está de la mano todas estas medidas tomando algún impulso alcista, parecería que el humor del votante estaría cambiando. La pregunta es, ¿vos crees que será suficiente para que eso le permita al oficialismo sobreponerse a un escenario de pandemia que hemos visto que todos los oficialismos en el mundo están sufriendo por esa cuestión? Y la segunda es si crees que los Milei y demás advenedizos que presentan algunas posturas más extremas de cualquier lado tendrían algún tipo de chance de éxito, al menos en estas elecciones. No, el tema es vivimos en una sociedad tan agrietada que en una PASO y en una elección parlamentaria puede pasar mucho porque no está en juego el premio mayor. Entonces tenés una situación donde, como lo vimos también en las PASO del 2017, en las PASO del 2017 vimos cómo la oposición en ese momento vino muy dividida. Tenías a Massa, tenías a Cristina, que se había ido del Partido Justicialista, tenías los justicialistas, tenías a Randazzo, y parte de esa división era porque el premio mayor no estaba en juego y bueno, estaba cada uno tratando de ver dónde se posicionaba. Y a medida que en estos últimos años esta división, esta grieta ha crecido tanto que es muy posible que haya sectores de la oposición que busquen castigar posturas más dialoguistas de Horacio o de ciertos sectores más dialoguistas, con candidatos extravagantes como Milei o incluso como Ricardo López Murphy. Es curioso, o sea, Ricardo, hay quien traté muchísimo en Nueva York, pero muchísimo, y con el que tuve muy buenas discusiones, y yo llegué a apoyarlo en el 2003, o sea, como amigo de él. Hoy está irreconocible. O sea, hoy Ricardo López Murphy no es el mismo Ricardo López Murphy del 2001, 2, 3, que era un tipo de centro derecha, más o menos. Hoy está compitiendo con Milei. Entonces, ese sector yo creo que va a crecer como un voto castigo
hacia la misma oposición. Pero todo eso en el 2023 se une y empieza el voto útil. Entonces, el objetivo de Horacio es justamente no tratar de achicar ese voto, porque le puede traer consecuencias negativas. Yo creo que el gobierno le va a ir mal, pero va a poder salvar la cara en la provincia de Buenos Aires, tal vez en Santa Fe también, y es lo único que está esperando. Y por eso tenemos esta campaña tan fuerte de parte de Massa, Máximo y todos en el frente de todos. Ahora, lo curioso es, yo creo, esta es mi opinión personal, ¿no? Que Massa, Cristina y Máximo, e incluso Axel, van a cobrarle a Alberto esta campaña que están haciendo para salvar un poco la catástrofe que fue las fotos y todo lo que pasó en Olivos. Así que creo que al gobierno le va a ir relativamente, o sea, creo que van a salir relativamente empatados de esta elección y de aquí al 2023 el desafío de ambos va a ser buscar esos bolsones de liquidez, para usar términos económicos, de votantes, ¿no? Que son la derecha, por un lado, y los votos desencantados del Frente de Todos, el voto de Massa, que puede estar más desencantado, para que no se... para poder repetir la elección del 2019. Bárbaro, Javier, muchas gracias. Atento a los tiempos, vamos con una última pregunta para Paula. Como Aníbal sabe decir habitualmente, los argentinos somos ecologistas, pensamos en verde exclusivamente, por lo tanto, tratar de estimar el precio del dólar dentro de los próximos 5 minutos es el ejercicio que hacemos todos. Obviamente no voy a pedir un ejercicio de ese tipo. Sí, si podés darnos una opinión respecto de la evolución potencial de la brecha entre el oficial y los dólares financieros. Creemos que el gobierno tiene en lo que es el oficial herramientas por lo menos hasta marzo del año que viene como para mantenerlos, pero ¿y los dólares financieros? Bueno, sí, es tal cual, ¿no? Todo el mundo piensa en verde. Bueno, a ver, hay 13 brechas. Del exportador, que es el más bajo, por las retenciones, a lo último que entiendo que es el CNB. Acá va a haber algo. Ahí, como hablábamos al principio, hay dos posibilidades. Del Banco Central pueda ejercer, después de las elecciones, con el aparato que tenga, una devaluación que puede venir del lado de una aceleración del ritmo de la devaluación cercana a la inflación, 4%, estamos al 1, 2. Los alternativos están en 3,5, 4 o más mensuales, yendo la devaluación. Que en algún momento vaya ajustándose más cercana a la devaluación. Otra posibilidad, que es que en algún momento, sí, que realice un salto discreto. Claramente la devaluación, para realizar el salto discreto, lo que haga tiene que venir del lado de algún tipo de plan económico, porque ya sabemos que se va a precios, ¿no? Entonces, la devaluación va a servir en la medida que pueda provocar una variación de precios relativos. Y esto significa que en la medida que venga un plan integral económico de ajuste fiscal, plan, reformas laborales, algo, porque si no, no vas a generar nada. Al otro día vamos a tener los mismos problemas. Esto lo sabemos, Argentina es histórico, no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué es lo que yo creo que puede llegar a pensar? Yo te voy a decir algo, después de lo que sea, una devaluación, un salto discreto,
o lo que tengamos, la brecha va a seguir existiendo. La brecha es producto de las regulaciones. Por eso existe la brecha. Si yo sigo teniendo una regulación que prohíbe, permite, limita la dolarización libre, el movimiento libre, va a existir. Lo que va a pasar es que va a bajar. Hoy el problema es que las brechas están entre el 70 y el 80%, depende cuál. Esa brecha puede llegar a bajar a un nivel más, ¿cómo te puedo explicar? Más funcional para la economía argentina. La economía argentina es un país muy loco en el cual hay un nivel de brecha funcional. No pasa en ningún otro país, que se cree que está más o menos entre el 40 y el 50%, donde dice el mercado se siente cómodo con la regulación, con una brecha entre el 30 y 40, inferior. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Porque las regulaciones no las va a sacar, no puede sacarlas. Ahí es verdad, porque el país tiene una necesidad de dólares muy grande y el país no genera dólares, el único generador de dólares es el campo, que genera 8.000 millones de dólares anuales en un buen año, y las necesidades son muchísimas más. Entonces, la regulación va a seguir existiendo. ¿Qué va a pasar? Va a haber alguna devaluación cercana a el tipo de cambio alternativo para que la brecha cae más o menos en un nivel de 40-50%. Eso es más o menos un ajuste razonable. Eso es lo que el mercado un poquito está pensando, y es lo que nosotros estamos pensando. Si querés, es un escenario base para después de las elecciones. Quizás, no sé si después de las elecciones, pero quizás tira el primer trimestre, hacia abril. Acordate que, ¿por qué digo esto? Porque hay un acuerdo puente con el Club de París que vence en marzo. Y el ministro dijo que vence en marzo porque hasta marzo hay tiempo para acordar, pero que está sujeto a un acuerdo del Fondo Monetario. Y el mercado pensó automáticamente, bueno, entonces hay acuerdo con el fondo en marzo. Y Guzmán dijo, no, esto no implica eso, pero nadie le cree. Se cree que para marzo, abril algo puede llegar a pasar, por ese lado. Pero para mí falta mucho tiempo y hay que ver cómo sigue la dinámica de qué es lo que nos va a permitir mayor o menor lugar. No me puedo mover. Acá, es esta. Cómo terminan las reservas brutas y netas líquidas y la compra neta de reserva del Banco Central. Cómo llega el Banco Central a las elecciones. A la hora del ajuste. Todo va a depender, el nivel de ajuste va a depender mucho del nivel de reservas internacionales. ¿Contesté la pregunta? Más o menos. Sí, perfecto. Me parece que has dado un contexto muy interesante para analizar el tema. Guillermo, ¿vos tenés algunas preguntas más para hacer? Buen día, Javier. Buen día, Paula. Guillermo de este lado. Yo tengo dos preguntas, ¿sí? Son puntuales para Paula. La primera, en función de lo que comentabas, ¿no? De la evolución general del nivel de precios, en torno al 3%, que lo ves como un piso para los próximos meses. La pregunta puntual es, para un inversor que tenga que estar invertido en pesos, ¿sí? ¿Tenés una mayor preferencia, pensándolo de acá a fin de año y de acá a un año vista, por activos a tasa fija, ¿sí? Considerando también los valores de la licitación de ayer, o preferís títulos ajustables por ser? Ser, siempre ser. ¿Por qué? Porque la tasa fija, la tasa nominal la tenés, porque ajusta eso. Y para mí, las presiones, la inflación está entre fuegos cruzados. Por un lado, el gobierno trata de mantener con un ancla nominal del 1% de evaluación, llega a casi 4% de inflación. Más los acuerdos de precio. O sea, le cuesta, no está fácil. Por lo tanto, dado ahora en el contexto del gobierno en el cual seguramente se le está acabando la fuente de financiamiento al gobierno. En términos de el máximo que se había puesto del presupuesto de adelantos transitorios. Cómo vienen sumando los agregados monetarios. La capacidad de absorción del mercado local. Lo más seguro es que si aumenta la mayor cantidad, si aumenta la maquinita, termine en inflación. O sea, el sesgo de la inflación es al alza. Hoy por hoy, hasta las elecciones, no, porque bueno, estamos pensando que parte de también aumento de subsidios es de aumentar el salario real, es de ponerle un poco de plata a la gente en el bolsillo para que se sienta un poco mejor para llegar a las elecciones.
pero la inflación que baje debajo de 3, la verdad, hoy estamos viendo mayores números hacia el año que viene. Acá está la variable de la que no hablo. Yo me di cuenta que en ningún momento hablo de las tasas, de la tasa Barlar, porque yo creo que he pensado que parece imposible que el Banco Central suba la tasa. Para que baje la inflación necesitamos una suba de tasas. El Banco Central tiene una encerrona enorme porque tiene un déficit cuasi-fiscal enorme, con un porcentaje del PBI. Entonces, aumentar la tasa perjudicaría la hoja de balance del Banco Central. Si nosotros pensamos que el Banco Central pueda subir la tasa, estaría pensando que quizás la inflación baje, pero sin fuente de financiamiento, con todo lo que tiene que meter en el mercado primario, todo lo que tiene que rolear, con el nivel de déficit cuasi-fiscal que tiene, es que casi creo que va a terminar, va a hacerlo vía M, ¿no? Vía incremento de los agregados monetarios, que eso es, para mí, con tendencia a inflación. Y yo, hoy por hoy, sin creo que pueda haber un aumento de tasas en el corto plazo, yo iría a hacer. Hoy el balanceado tiene una duración de 1 porque estamos pensando en esos términos. El balanceado 2 que te nombraba recién, que es el que ajusta con bonos de inflación. Y tenemos una duración de 1 poniendo justamente en el TX24, una proporción del 10% de la cartera, porque estamos convencidos que la inflación va a sorprender al alza, o al menos no baja el 3. Perfecto, Paula, muy claro lo que comentas. La otra pregunta es la que hace uno de los participantes de la reunión de hoy, de Oscar. Te pregunta si ves algún upside en acciones pensándolo hacia 2023. Bueno, vamos a hablar de acciones. Nosotros tenemos un fondo que es el IOL Acciones, el cual habíamos decidido empezar a comprar CDRs, eso tiene una historia, ¿no? Tiene hacia 2 meses CDRs de empresas americanas grandes, porque parecía que los CDRs lo son, un instrumento, quizás el instrumento hoy que existe en el mercado más eficiente para cobertura contra los dólares alternativos, ¿no? Con el contado con liquidación. La verdad, el fondo le ha ido muy bien en términos de retorno, pero tiene un problema que fue en el medio del cambio, el mercado pensaba que nos iban a pasar a frontera, no emergente, ya me mareé, pero terminamos siendo lo importante standalone, lo que fue una repercusión un poco negativa. ¿Qué es lo que nos enteramos, que veníamos sabiendo, pero que quedó muy evidente? Es que las personas que invierten hoy por hoy en el mercado accionario lo están pensando en el contexto macro argentino. Y ese es el punto. La posibilidad que en algún momento Argentina baje las probabilidades de default. Está muy relacionado en este momento con lo que valen los bonos los globales en dólares. Cuando tocan 40 son caros y se venden. Esto es porque hay probabilidades de default, o porque tienen implícitas probabilidades de default muy altas, de arriba del 90% para el 2023-2024, porque se cree que hoy el gobierno no tiene nada, no está haciendo nada para que eso no ocurra en el 2023-2024. Y ahí viene mucho la necesidad y la demanda de los bonistas de un acuerdo con el fondo, de que venga algún tipo de ajuste que lleve a Argentina a un sendero de crecimiento para bajar las probabilidades implícitas de default que tienen hoy los bonos. El mercado de acciones es totalmente permeable a eso. Para mí es una esponja de lo que está pasando por ese lado, y que para mí va a tener un aumento. Mi perspectiva del 2023 es que si hay perspectivas de que no haya un default, de que haya Argentina en un sendero de crecimiento, se va a ver beneficiado, sí. Y mucho. El upside es mucho. El upside del mercado accionario es muchísimo. El volumen que puede tener es increíble, pero el tema es que está muy agarrado a la tasa de descuento que uno utilice. No sé si me explico. Está muy relacionado con las reformas y con el crecimiento de la economía. Y ahí es un poco, hago el link con lo que decía Javier, que era el tema de que el mercado no tolera más la brecha. La brecha que existe no con el contado de liquidación y el dólar, sino el tema político. Que vayan al consenso político, que puedan poner adelante un plan económico consistente que saque a Argentina de esta situación. Para mí el mercado accionario va por ese lado también. El que invierte en Argentina no invierte porque le gusta, no sé, alguna loma. Invierte, bueno, el local invierte en loma, el de afuera invierte
Si se va a meter, ¿para qué es lo que el mayor impulso que necesitamos? Es que vengan los inversores de afuera, que no queda uno, es que vea un país con crecimiento, para que vaya para adelante, en términos de volumen, ¿no? En todo. Así que bueno. Perfecto, Paula. Gracias por la respuesta muy clara y muy completa. De mi parte, ya están aclaradas las dos dudas que teníamos. Agus, Saúl. Bueno, para todos los que participaron, en especial a Paula, Javier, Lucas y Guadalupe en la organización y en la exposición de todo el equipo de SIC, les agradecemos. Muchísimas gracias y lo comprometemos para de acá más adelante, en un futuro no muy lejano, de poder hacer nuevamente un webinar parecido. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por participar y la verdad que fue un gran gusto poder hacer esto y nos encantaría repetirlo después de las elecciones para tener un panorama más claro de a dónde vamos. Perfecto. Eso, muchas gracias, gracias por la invitación y de vuelta, nos anotamos para después de las elecciones. Dale, los comprometemos. Bueno. Así vemos cómo nos fue también. Dale, a toda la gente de Atlas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Que tengan muchas gracias, buen día. tengan un buen día.